Hola, muy bienvenido a un nuevo caso práctico de finanzas. Estamos en la transacción número 80. Ya nos quedan muy pocas transacciones, 6 transacciones más y se termina. Nos corresponde cerrar los impuestos mensuales para determinar el valor a pagar. Vamos a ver el PPM, que esto es un cálculo sobre las ventas netas, que en este caso nos indican que es un 3% sobre las ventas netas. Eso se calcula y se define el monto. Luego vamos a verificar entre el IVA débito fiscal y el IVA crédito fiscal si es que tenemos remanente o IVA por pagar. Si nos da remanente, eso no se declara en esta transacción, sino que va a quedar eso cuando se haga el impuesto el próximo mes. Formulario 29, ¿cierto? Va a quedar ahí como un remanente a descargar en meses siguientes. Después vamos a ver el impuesto específico de la carne, entre el IVA, entre el impuesto específico de la carne como crédito y débito, lo vamos a liquidar. Y si es que tenemos por pagar, se va a colocar como impuesto por pagar, liquidando, cargando y abonando ambas partidas. Y por último, nos queda el tema de definir la retención, ver el saldo total de la retención de impuesto de segunda categoría, para también llevarlo como impuesto por pagar. Entonces vamos a tener esos tres componentes: PPM, IVA, crédito o IVA, que en el fondo es débito menos crédito, impuesto específico de la carne, crédito, débito menos crédito, y determinar cuánto es el impuesto de segunda categoría que hay que pagar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los datos? De Manager. Nos vamos a ir a finanzas, nos vamos a ir a balance y estados de resultados. Vamos a sacar el balance tributario, que es el que sacamos siempre, lo generamos al momento que estamos trabajando con toda la contabilización. Y acá arriba tenemos dos posibilidades de exportar esta información a un PDF o Excel. Lo vamos a hacer como Excel, porque lo vamos a trabajar en Excel. Entonces así no cometemos errores y trabajamos con los números correctos. Ahí me lo bajó. Ok, vamos a habilitar la edición. Le voy a sacar las líneas que a mí no me gustan mucho. Ahí estamos. Voy a darle más y lo vamos a achicar un poco, no tanto, por ahí. Y aquí, y ahí voy a darle formato a los números para que aparezcan mejor. Bueno, aquí me tiró el informe completo Excel, como se pueden dar cuenta. Y ahí formateé los números, se ve mucho más claro. Ya, entonces este balance de 8 columnas tiene débitos, créditos, deudor, acreedor, activo, pasivo, pérdida y ganancia. Las últimas dos, activo y pasivo, representan el balance, los saldos de balance, y pérdida y ganancia sería el estado de resultado con ingresos. Entonces tenemos ingresos totales netos por 13.380.996. Tenemos costos totales por 940.216.488, por lo tanto tenemos una utilidad de 73.164.508 hasta la transacción 80 de finanzas, con todo terminado en abastecimiento, venta y tesorería. Nos faltan algunos gastos más que los vamos a agregar, pero ahora eso es lo que tenemos en la transacción 80. Nos faltan 6 transacciones para terminar. Nos falta por pagar unos intereses, actualizar una deuda y tomar unos depósitos a plazo. En este minuto, en la transacción 80, esta es la foto de nuestro estado financiero tributario, ¿ya? Entonces, lo primero que nos piden es el PPM, que es la cuenta 110.902, y esto es un cargo, o sea, en el debe. ¿Qué es lo que nos piden? Calcular este PPM. ¿Y cómo se calcula según el PowerPoint? Nos dicen que es el 3% de las ventas netas. O sea, es el 3% multiplicado por las ventas netas, que serían estas. Es decir, mi PPM a pagar en este mes son 30.401.430. Ese es el PPM. Ya tengo el primer impuesto que tengo que reflejar contablemente. Estaríamos listos. Ahora vamos a determinar el IVA que podríamos tener como IVA por pagar o IVA
remanente. ¿Ya? Si el crédito es mayor que el débito, vamos a tener remanente. Si es al revés, si el débito es mayor que el crédito, vamos a tener un IVA por pagar. Entonces, nos vamos acá y aquí le vamos a poner IVA. IVA la moneda. Vamos a ver si es remanente. Entonces, vamos a ir a buscar el crédito que está por acá arriba. Ahí dice 110.901, la pueden sacar de acá también. ¿Eh? Ahí tienen el IVA crédito fiscal, 110.901. Si no, la buscan aquí, en el mismo Excel la van buscando. Entonces acá está IVA crédito fiscal, ahí está. 110.901 IVA crédito fiscal. Y el saldo deudor en el activo es 405 y le vamos a restar el débito que está por acá en el pasivo. IVA, ahí está, 210 IVA débito fiscal, que tenemos un saldo acreedor pasivo de 197.811. Como se pueden dar cuenta, el IVA crédito es mayor que el IVA débito. Por lo tanto, esto es un remanente. Remanente. ¿Ya? Esto solo se declara, no me devuelven esa plata, me la van a ir devolviendo contra posibles pagos de impuestos en el tiempo, en el futuro. Solo se declara como un saldo positivo y este impuesto no tiene nada que ver con lo otro. Tampoco puedo pagar con este remanente otros tipos de impuestos. Entonces el IVA me da un remanente, así que queda ahí como remanente, lo dejamos ahí, no lo vamos a meter en esta contabilización. Aunque sí lo podríamos meter, sí lo vamos a meter. Sí lo vamos a meter. A ver, vamos a ver si tenemos la cuenta remanente, espérenme. Si tengo la cuenta remanente lo meto, si no, no lo meto. Vamos a buscar remanente. No, como remanente no aparece nada. IVA. No tengo la cuenta. Entonces, como no la tengo, tendría que tener una cuenta de activo. Podría ser un impuesto por recuperar. A ver, impuesto. No, tampoco tengo un impuesto por recuperar. Ya. Lo vamos a dejar así, no lo vamos a generar como parte de la contabilización. Va a quedar como un dato de nuevo. Entonces, eso sería a favor. ¿Cierto? Lo dejamos ahí. Ahora vamos a ver el impuesto específico de la carne. Específico carne. Que tiene débito y crédito. Entonces vamos a ir a buscar el crédito, que está bajito del impuesto del IVA, por acá debe estar. Ahí está, crédito, impuesto específico de la carne, saldo deudor 30 millones. Y le vamos a restar el débito, que está por acá. Ahí está, débito, impuesto específico de la carne, saldo acreedor, pasivo, ahí está. Y aquí sí tenemos que pagar. Ya, esto es un impuesto a pagar. No es que vamos a pagar menos 7.000, lo voy a hacer al revés para que no. Vamos a cambiar los signos para que no quede así. Vamos a restarle el crédito. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, el específico de la carne 5% tiene un impuesto a pagar de 7 millones. Entonces aquí vamos a marcar lo que vamos a pagar con rojo. Ok. Y ahora el otro impuesto que hay que pagar es el impuesto único al trabajo. Impuesto único. Y ese lo vamos a ir a buscar como saldo nomás, que es una cuenta pasiva. Ahí está, impuesto único, saldo acreedor pasivo, ¿cierto? Y eso hay que pagarlo ya y lo ponemos rojo también. Y esos son los impuestos que se liquidan. No tenemos honorarios, impuestos de retención de honorario, porque la única boleta de honorario era una boleta a la empresa auditora era con retención. Ellos pagaban el PPM, así que ahí no retuvimos nada y no hay más boletas. Entonces, los únicos impuestos que tenemos que pagar son el PPM, que lo calculamos ahí, que es el 3% sobre las ventas netas, que lo sacamos así.
Después tenemos el IVA. En IVA tenemos un remanente, no un IVA por pagar, que nos va a quedar para meses futuros. Y el impuesto a la carne que tenemos, que la diferencia entre débito y crédito nos da 7.489.421 a pagar. Y el impuesto único que hay que pagar del tema de los sueldos de la empresa, de los empleos que generaron impuesto único. Entonces, en el total de impuestos por pagar serían el PPM más el impuesto específico de la carne por pagar más el impuesto del trabajo. O sea, ese es nuestro total a pagar, ¿ya? Que dentro de este esquema sería impuesto por pagar. Entonces el impuesto por pagar del mes serían 43.534.956, que sería el PPM, el impuesto de la carne a pagar y el impuesto único al trabajo. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a Manager, nos vamos a Finanzas, nos vamos a Comprobante y Nuevo Comprobante. En tipo contabilidad, ambos, es decir, principio contable originalmente aceptado y norma IFRS. Tipo comprobante, traspaso. Unidad de negocio, casa matriz. Y yo le voy a poner, yo particularmente, porque estoy cerrando julio, le voy a poner 31 de julio. Ustedes la fecha que le dé el computador. Y acá le vamos a poner impuestos por pagar julio 2025. Y le vamos a guardar al encabezado. Listo, nos vamos a la primera imputación. Según nuestro esquema sería definir el impuesto del PPM, que es un activo circulante que lo voy a tener hasta la liquidación del impuesto de primera categoría de la empresa en abril del año siguiente. Entonces, en la 110.902 la digito rápidamente y sería PPM. ¿Ya? Esto no tiene centro de costo, es una cuenta de activo circulante y aquí le voy a poner PPM julio 2025. 3% sobre ventas netas totales. ¿Ok? ¿Cuánto es el monto? 30.401.430. 30.401.430. Guardamos en línea. Listo, ahí tenemos entonces el PPM. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tomar la cuenta de las cuentas vamos a cargar y abonar las cuentas de IVA crédito, IVA débito por su total para que queden en cero y queden en el impuesto por pagar como adeudado por el siguiente mes. Entonces vamos a cargar la cuenta débito, que es 210.707, por el saldo que tiene, 38 millones y tanto. Entonces sería 210.707 cargo. Débito impuesto específico de la carne, impuesto mes julio 2025, impuesto específico mes de julio, y vamos a cargar el saldo acreedor, que serían 38 millones 539 421. Ya, guardamos la línea. Ok, entonces ahí estamos dejando en cero el pasivo de este débito. Y ahora vamos a buscar la cuenta del impuesto específico, pero del activo, que lo vamos a abonar.
y la diferencia entre los dos se va contra el impuesto. Esta sería la 110.906, ¿cierto? 110.906 y crédito impuesto, vamos a ponerle la misma glosa que este otro, impuesto específico, y vamos a abonar su saldo, 31.050.000 pesos, 31.050. Con esto cerramos la cuenta igual que la otra, van a quedar en cero, y la diferencia entre las dos, que son los 7 millones y algo, queda como impuestos por pagar. Guardar línea, y ahí está. Entonces eso es lo que tenemos que pagar, eso es lo que tenemos como crédito a favor. La diferencia entre los dos, que son los 7 millones que les calculé acá, 7.489.421, es lo que va a quedar en impuestos por pagar. Listo. ¿Y qué nos queda? La cuenta de impuesto único, que sería la cuenta de pasivo. Ahí está, 210.703. La vamos a cargar. ¿Ok? 210.703, impuesto único. Vamos a hacer la misma glosa. Impuesto único julio 2025. Listo. Y la vamos a cargar el saldo acreedor. Con eso la dejamos en cero. Son 5.644.000. 5.644.105. ¿Ya? Y guardamos línea. Y ahí tenemos. Entonces, el valor que yo calculé acá, si está correcto y no me equivoqué, en digitar el comprobante y los cálculos que tengo acá, es que el impuesto por pagar, que sería la cuenta 210.704, son 43 millones y tanto. Entonces vamos a agregar esa línea como abono. Entonces acá colocamos 210.704, impuesto mensual por pagar. Vamos a tomar la glosa del encabezado, la copiamos acá, y como abono serían 43 millones 534 956 y le damos guardar línea, y tenemos ingresadas entonces en cuestión todos los impuestos, cerrado los créditos y débitos de la carne, y cerrado el impuesto único al trabajo como para dejarlo como impuesto por pagar. Si se fijan, el debe y el haber acá están cuadrados, 74.584.956, está perfecto. Entonces, repasemos. Tenemos el PPM como un activo circulante para liquidar en abril del año siguiente, cuando declare el impuesto a la empresa de primera categoría y descuente ese PPM del pago de ese impuesto. Entonces esto se va a ir acumulando y va a servir como crédito contra el impuesto de primera cuando se declare en abril la operación renta, en este caso 2026. Ese es lo primero que calculé, 3% sobre los ingresos netos. ¿Cómo lo calculé? Ahí está. Tomé mis ingresos netos, 1.013.380.996, y le apliqué un 3% y me dio 30.401.430. Ahí estaría. Después cerré el débito del impuesto específico de la carne, que eran 38 millones, y el crédito, que eran 31, y la diferencia entre los dos me dio un impuesto a pagar de 7.489.421. ¿Dónde quedó eso? Acá en impuestos por pagar, porque aquí lo estoy sumando. Esto es la sumatoria del PPM, del impuesto específico de la carne a pagar, y del impuesto único a pagar. Y ahí está. Entonces, cargué el saldo de la cuenta débito y aboné el saldo de la cuenta crédito. La diferencia entre los dos quedó acá, como impuesto mensual por pagar.
Y el específico, que es una cuenta de pasivo, lo cargué por el total, la dejé en cero. ¿Y dónde quedó? Quedó como un impuesto mensual por pagar acá. Entonces, cuando yo el próximo mes voy a pagar con el formulario 29, la cuenta que voy a utilizar para pagar el impuesto va a ser esta cuenta, la 210.704, que me indica mi PPM acá, que es impuesto por pagar, ¿ya? Porque el otro día fue, en esta contabilización dejo cerradas las cuentas mensuales. Eso sería, está correcto, le digo contabilizar. Y ahí quedó contabilizado. Si lo quiero mirar, el voucher. Y ahí me muestra mi PPM como activo circulante, el cierre del débito del impuesto a la carne, el impuesto único y el crédito del impuesto a la carne y el impuesto por pagar, en total 43 millones y fracción, estaría ok. Ya, ahora me voy a ir a mirar el balance. ¿Para qué? Para mostrar cómo quedaron cerradas las cuentas. Entonces, fíjense. Ya, el crédito, yo no toqué el IVA crédito, ¿se acuerdan? Porque no encontré que no había una cuenta creada para reflejar el impuesto remanente, el IVA remanente. Si lo hubiera tenido, lo habría hecho, pero no lo tenía. Entonces ese quedó, el saldo ahí, lo voy a rebajar cuando haga la declaración de formulario 29 el próximo mes. Pero sí me aparece el PPM, aquí está el PPM por 30.401.430. Después, el crédito del impuesto de la carne, fíjense que quedó en cero. Tengo cargos por 31.050.000 pesos y abono, quedó en cero, saldo cero. ¿Qué más? Ahora, eso en el activo. En el pasivo, tengo el débito fiscal, quedó igual con su saldo porque, como les dije, me da remanente. El impuesto único quedó en cero, porque esto está como impuesto por pagar. Y aquí apareció el impuesto por pagar. También el impuesto específico de la carne, que está aquí abajito, también quedó en cero. Entonces, ¿dónde quedó todo? El impuesto mensual por pagar, que son los 43.534 como un saldo acreedor. Eso es, jóvenes. Nos vemos en un siguiente video.